Carl Jung tiene muchas citas que reflejan sus enseñanzas sobre la comprensión de la psicología y el comportamiento humano. En este vídeo hablaremos sobre la importancia de prestar atención a solo dos cosas para ver el verdadero carácter de alguien. 1. Reacciones de la gente en tiempos de crisis. Examinaremos este título en 4 secciones. A. Mecanismos de defensa. Según Carl Jung, comprender las reacciones de una persona en momentos de crisis es una herramienta extremadamente importante para profundizar en ellas. Las crisis a menudo activan los mecanismos de defensa subconscientes de las personas. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que se desarrollan a nivel subconsciente y ayudan a los individuos a afrontar los conflictos internos que experimentan. Estos mecanismos son reflejos defensivos que una persona desarrolla frente a presiones emocionales, mentales o psicológicas que le resulta difícil aceptar conscientemente. En tiempos de crisis, las personas a menudo tienen que enfrentarse a una amenaza externa y al mismo tiempo a heridas emocionales internas y sentimientos reprimidos. Esta carga emocional y psicológica hace que se activen mecanismos de defensa y refleje al exterior los aspectos ocultos de la personalidad. Los mecanismos de defensa surgen de forma diferente en cada individuo y pueden variar dependiendo de la estructura psicológica de la persona, sus experiencias de vida y sus conflictos internos. Según Jung, estos mecanismos no solo permiten a los individuos afrontar el estrés, sino que también son un reflejo de su personalidad. Por ejemplo, algunas personas pueden utilizar el mecanismo de negación en tiempos de crisis, negando la situación o el dolor emocional que están experimentando. Estas personas pueden no aceptar una situación o acontecimiento difícil, aliviando así temporalmente la tensión interna. Sin embargo, este alivio temporal puede conducir a un conflicto interno más profundo a largo plazo, ya que las emociones reales se vuelven más complejas a medida que se reprimen. Otro mecanismo de defensa común es la proyección. Este mecanismo es una estrategia en la cual el individuo intenta protegerse, proyectando sus conflictos internos o emociones negativas hacia los demás. En momentos de crisis, una persona puede intentar deshacerse de estas cargas emocionales, atribuyendo su propio miedo, ira o ansiedad a otras personas del mundo exterior. Esto permite que una persona proyecte los conflictos no resueltos que experimenta en su mundo interior hacia los demás, haciéndoles sentir que está experimentando las mismas emociones. Sin embargo, tales proyecciones enmascaran verdaderos estados emocionales y la persona evita enfrentar los problemas reales. Jung afirma que las proyecciones son mecanismos que protegen a las personas de las ilusiones, pero que a largo plazo conducen a una mayor agitación interna. Además, la sublimación también es un mecanismo de defensa importante. La elevación permite a las personas expresar impulsos reprimidos o experiencias emocionales negativas de una manera socialmente aceptable y creativa. Los mecanismos de defensa son barreras psicológicas que los individuos desarrollan contra las luchas internas que experimentan en tiempos de crisis. Jung afirma que estos mecanismos proporcionan una clave fundamental para analizar el carácter humano. Observar las defensas de una persona en momentos de crisis puede proporcionar pistas sobre conflictos profundos en el subconsciente de esa persona. Ser consciente de los mecanismos de defensa puede ayudar a comprender el verdadero yo de una persona y analizar su dinámica interna con mayor precisión. B. Reacciones emocionales subconscientes. En el enfoque de Carl Jung sobre la psicología humana, las respuestas emocionales subconscientes que ocurren en momentos de crisis se consideran uno de los indicadores más profundos del verdadero carácter de los individuos. Las crisis son como tormentas que revelan el mundo interior de una persona, porque el subconsciente, las emociones, los pensamientos y los impulsos que habitualmente están almacenados en acumulaciones internas sin ser expresados, salen a la superficie en esos momentos. Jung sostiene que los conflictos y las emociones reprimidas en la estructura psíquica del individuo que emergen durante esos periodos de crisis
son un reflejo del verdadero carácter. Los momentos de crisis son una oportunidad extremadamente valiosa para observar cómo las cargas emocionales en el subconsciente de una persona reaccionan bajo presión. Las reacciones emocionales subconscientes a menudo surgen de forma repentina e inesperada. Se trata de una expresión de sentimientos reprimidos que pertenecen a la persona a un nivel interior, por muy incontrolados y expresados exteriormente que parezcan según sus pensamientos conscientes y las normas de la sociedad. La situación más obvia en la que aparecen reacciones subconscientes son los repentinos arrebatos emocionales que exhibe una persona ante una crisis. Jung afirma que cuando se examina cómo una persona maneja tales reacciones emocionales, es posible ver rastros de miedos reprimidos, deseos o recuerdos traumáticos en la psique de esa persona. Una persona puede enojarse incontrolablemente durante una crisis, lo que puede ser resultado de estrés a largo plazo y traumas no resueltos que se han acumulado dentro de esa persona. De la misma manera, otra persona puede sentir de repente una profunda sensación de impotencia y desesperanza, señal de que viejas heridas emocionales en su vida aún no han sanado. Según Jung, las cargas emocionales en el subconsciente se manifiestan a través de tales explosiones, y comprender cómo una persona afronta la crisis puede proporcionar información detallada sobre su estructura interna. Las reacciones subconscientes no se limitan a las emociones negativas. A veces, los aspectos positivos de una persona también pueden surgir en tiempos de crisis. Jung señala que fuerzas intuitivas más profundas dentro de una persona pueden guiarla durante una crisis. El papel de las reacciones subconscientes en las crisis no es solo una reacción momentánea. Estos sentimientos llevan huellas importantes del pasado de una persona. Según Jung, la mente subconsciente contiene no solo los sentimientos inmediatos del individuo, sino también los traumas y dolores experimentados en el pasado. Una crisis puede ser un momento en el que las energías acumuladas de este pasado explotan. Los momentos de crisis brindan oportunidades para reconciliarse con el propio pasado, sanar y reencontrarse con uno mismo. Este es un punto importante con respecto al proceso de individualización defendido por Jung. Las reacciones emocionales subconscientes revelan los aspectos más profundos de la personalidad en momentos de crisis. Según Jung, observar estas reacciones de una persona es extremadamente valioso para comprender tanto su mundo consciente como su inconsciente. Las crisis son los momentos en que las personas son más vulnerables y son los puntos donde afloran los conflictos internos, las emociones reprimidas y los traumas del pasado. Analizar correctamente estas reacciones puede proporcionar pistas importantes sobre el verdadero carácter de una persona, porque las respuestas emocionales durante una crisis pueden ser un reflejo de toda la condición humana y de lo más profundo de la psique individual. Ces, ego e introversión. En la teoría psicológica de Carl Jung, el ego constituye la base del sentido consciente de sí mismo de un individuo. El ego puede definirse como una estructura que intenta establecer un equilibrio entre la personalidad y el mundo exterior, y se moldea en el esfuerzo del individuo por dar sentido a sí mismo y a su entorno. Sin embargo, el ego no se refiere simplemente a una estructura consciente. También incluye la relación del individuo con la sociedad y sus actitudes hacia el logro del equilibrio interno. Los momentos de crisis son puntos de inflexión críticos donde se ponen a prueba los límites del ego y los conflictos internos y las presiones externas se unen. Según Jung, la actitud de una persona ante una crisis muestra cómo utiliza la resiliencia y la funcionalidad de su ego. Además, la relación entre el ego y la introversión proporciona pistas importantes sobre cómo una persona afrontará una crisis y cómo se formará su carácter. Comprender la relación entre la introversión y el ego es vital para profundizar en la psique de una persona. Jung define la introversión como un rasgo de personalidad y la explica como una tendencia a volverse hacia el mundo interior, profundizando en los sentimientos y pensamientos.
Las personas introvertidas pueden mostrar una actitud más reservada, tranquila y aislada hacia el mundo exterior. Las estructuras del yo se alimentan principalmente de la aceptación social, la aprobación externa y los factores ambientales. En tiempos de crisis, las personas extrovertidas generalmente observan sus relaciones sociales, su entorno y los acontecimientos desde fuera y reaccionan en función de estas observaciones. Estas personas tienden a buscar una solución social, revelando sus respuestas emocionales a quienes les rodean, incluso en situaciones estresantes. Aunque la extroversión puede aumentar la interacción con el entorno para resolver una crisis, los introvertidos a menudo buscan una solución más profunda y personal. Según Carl Jung, el ego es un elemento importante que configura la interacción del individuo con su entorno, pero el tipo de esta interacción puede cambiar en momentos de crisis. Los introvertidos pueden adoptar una postura más tranquila y reflexiva frente a una crisis, mientras que los extrovertidos pueden interactuar con su entorno tratando de encontrar una solución rápida. Esta diferencia en tiempos de crisis es también un reflejo de los valores internos de la persona y de su búsqueda de seguridad. Un introvertido puede tomar la crisis como algo personal y tratar de resolverla emocionalmente dentro de sí mismo, mientras que un extrovertido puede preferir buscar ayuda de las personas que lo rodean o de un observador que evalúe la situación desde afuera. Ambos enfoques reflejan la funcionalidad del ego, pero esta funcionalidad varía según el mundo interno de la persona y su relación con el mundo externo. El impacto de la crisis en la estructura del yo de una persona también afecta el proceso de crecimiento del individuo. Jung ve los momentos de crisis como una etapa importante en el proceso de individuación. En este proceso, el ego se moldea tanto por las influencias que recibe del mundo externo como por la transformación que experimenta en su mundo interno. La actitud introvertida o extrovertida de una persona en tiempos de crisis también determina los obstáculos y oportunidades en su desarrollo personal. Al afrontar una crisis, una persona introvertida recurre a más recursos internos y este proceso le permite descubrir su fuerza interior personal. Un extrovertido, por otro lado, busca el apoyo del entorno y la retroalimentación social en tiempos de crisis, lo que le permite desarrollar su capacidad de adaptación al mundo exterior. Según Jung, ambos enfoques pueden ser caminos válidos. Sin embargo, lo importante es ver los momentos de crisis como una oportunidad para el desarrollo espiritual del individuo. Según Carl Jung, las crisis sirven como momentos importantes en los que los conflictos en el mundo interior de una persona y sus interacciones con el mundo exterior se unen, en los cuales el individuo puede iniciar una transformación personal. El funcionamiento de la estructura del ego, el equilibrio entre la introversión y la extroversión, determina cómo una persona afronta las crisis, busca soluciones y se desarrolla espiritualmente. De búsqueda y adaptación de soluciones. Las opiniones de Carl Jung sobre la psicología humana revelan que comprender la búsqueda de soluciones y los estilos de adaptación de una persona en tiempos de crisis es un método extremadamente eficaz para analizar su verdadero carácter. La crisis hace que afloren conflictos profundos en la psique de una persona, tanto a nivel individual como social. Estos momentos son periodos críticos en los que el individuo cuestiona su relación con el mundo interno y externo, prueba estrategias para afrontar las dificultades y busca reconstruirse. Jung sostiene que la crisis constituye un punto de inflexión en el proceso de crecimiento humano. La forma en que una persona afronta una crisis es un factor determinante en cómo ésta moldea su fortaleza personal, su resiliencia y los cimientos de su carácter. Las soluciones que un individuo desarrolla en respuesta a una crisis a menudo se basan en creencias subconscientes profundas, juicios de valor y experiencias personales. Según Jung, una crisis no es solo un periodo en el que se juntan las dificultades, sino también una oportunidad para descubrir el propio potencial interior. Muchas personas en momentos de crisis, consciente o a veces inconscientemente, se enfrentan a heridas emocionales y psicológicas
que previamente habían reprimido o dejado sin resolver. Las búsquedas de soluciones están determinadas por las experiencias pasadas de la persona, su estado psicológico actual y sus sistemas de creencias personales. La búsqueda de soluciones también muestra cómo el individuo percibe la crisis y cómo le da sentido a esta situación. Según Jung, cuando una persona se enfrenta a una crisis, su búsqueda de soluciones determina no solo cómo superará ese momento, sino también qué puede aprender de esa situación y cómo puede evolucionar. La búsqueda de una solución por parte de una persona determina su enfoque ante la crisis y el tipo de transformación interna que experimentará en este proceso. Si una persona solo busca factores externos para encontrar soluciones en una crisis, como el apoyo del entorno o la aprobación social, a menudo descuida su fuerza interior. Por otro lado, una persona puede buscar soluciones adoptando un enfoque interno ante la crisis, aumentando su fuerza espiritual y su conciencia. Jung afirma que esta búsqueda interna de soluciones es parte del proceso de individuación. Frente a la crisis, el individuo puede desarrollar una nueva identidad y comprensión, superando su potencial interior y los obstáculos subconscientes. La adaptación tiene que ver con cómo una persona responde a una crisis, pero también con cómo esas respuestas evolucionan con el tiempo. Según Jung, la adaptación exitosa en tiempos de crisis refleja la flexibilidad del individuo, su conciencia y su capacidad para adaptarse a los factores ambientales. El proceso de adaptación no se centra solo en la supervivencia, sino que también implica que el individuo se adapte a nuevas situaciones de una forma más saludable. El éxito de la adaptación también depende de cómo se procesan las experiencias pasadas del individuo y de cómo estas experiencias le proporcionan fuerza interior. A veces la adaptación no se produce mediante esfuerzos conscientes, sino con la ayuda del subconsciente. Durante una crisis, una persona puede, sin saberlo, limpiar de su subconsciente rastros del pasado y experimentar así un proceso de curación y renovación espiritual. Según Jung, encontrar soluciones y adaptarse en tiempos de crisis no son simplemente estrategias externas de afrontamiento. Este proceso ofrece conocimientos profundos sobre el yo interior, la personalidad y el desarrollo evolutivo de una persona. La búsqueda de soluciones muestra qué estrategias utiliza el individuo ante una crisis, qué tipo de mecanismos de defensa se activan y con qué valores intenta dar sentido a esta situación. La adaptación determina cómo el individuo cambia, se desarrolla y pasa a la siguiente etapa de la vida frente a la crisis. Este proceso simboliza la transformación personal de una persona y contribuye a que alcance la madurez espiritual. Las crisis son una de las pruebas más importantes de esta transformación y adaptación, porque estos momentos están directamente relacionados con la forma en la que la persona se integra a su mundo, tanto interno como externo, y cómo reconfigura este mundo. 2. Diferencias entre comportamientos internos y externos. Explicaremos este artículo en 4 secciones. A. Diferencias conscientes e inconscientes. En la concepción de la psicología de Carl Jung, es sumamente importante comprender las diferencias entre lo consciente y lo inconsciente para comprender el comportamiento del individuo en momentos de crisis. Jung divide la mente humana en 2 niveles principales, la mente consciente y la mente inconsciente. Mientras que la mente consciente está formada por los pensamientos, sentimientos, percepciones y deseos de los que el individuo es consciente, la mente inconsciente está formada por emociones reprimidas, recuerdos, conflictos internos y procesos psicológicos más profundos de los que una persona generalmente no es directamente consciente. Estos 2 procesos mentales determinan en gran medida las reacciones de una persona y su búsqueda de soluciones en tiempos de crisis. Jung ve los momentos de crisis como un punto de inflexión donde los conflictos, la falta de control y las incompatibilidades entre la mente consciente e inconsciente del individuo pasan a primer plano. La mente consciente representa los procesos
mentales que el individuo conoce, controla y dirige en todo momento. Estas son las decisiones, interacciones sociales y objetivos que surgen en nuestra vida diaria. En tiempos de crisis, la mente consciente toma conciencia del problema y busca una solución. Esta solución generalmente muestra un enfoque racional, analítico y pragmático. En tiempos de crisis, la mente inconsciente puede desencadenar muchos elementos que escapan a la atención de la mente consciente. Por ejemplo, mientras una persona intenta conscientemente afrontar una crisis de forma racional, la mente inconsciente puede desencadenar reacciones emocionales derivadas de traumas pasados o miedos reprimidos. Este tipo de reacción inconsciente puede complicar el comportamiento del individuo en el momento de crisis y en ocasiones dar lugar a la aparición de reacciones emocionales e irracionales en lugar de una solución lógica. Jung utilizó esta diferencia entre lo consciente y lo inconsciente para comprender las actitudes de las personas ante las crisis. Mientras que la mente consciente suele dar reacciones instantáneas, rápidas y controladas, la mente inconsciente muestra reacciones emocionales más profundas, a veces contradictorias y complejas. Esto significa que evaluar la reacción de una persona durante una crisis únicamente a través de su comportamiento consciente será insuficiente para analizarla completamente. Las crisis permiten que la mente inconsciente salga a la superficie, permitiendo que las emociones, los miedos y los recuerdos reprimidos resurjan. Esta situación puede a veces llevar al individuo a un estado emocionalmente desviado y hacer que se desvíe de las soluciones sugeridas por la mente consciente. Según Carl Jung, la diferencia entre estos dos niveles de la mente puede crear una especie de desarmonía en el mundo interior del individuo. En tiempos de crisis, mientras la mente consciente puede buscar una solución, la mente inconsciente puede buscar una solución diferente y más fundamental. Carl Jung sostiene que para resolver esta desarmonía, el individuo debe enfrentarse a la mente inconsciente y superar los obstáculos en esta capa de la mente. Al intentar comprender conscientemente los efectos del inconsciente, el individuo puede desarrollar un enfoque más holístico, y este proceso puede ser una oportunidad importante para el desarrollo personal y la maduración interior. Las diferencias entre lo consciente y lo inconsciente proporcionan pistas profundas sobre cómo una persona se adapta y desarrolla soluciones en tiempos de crisis. Según Jung, las crisis son una oportunidad para que los individuos equilibren y armonicen su mente consciente e inconsciente y resuelvan conflictos en estos niveles de la mente. A la hora de afrontar una crisis, comprender estas diferencias entre la mente consciente y la mente inconsciente proporciona una comprensión completa de cómo una persona se relaciona consigo misma, con su entorno y con la situación que está viviendo. Jung cree que al final de este proceso, el individuo tendrá una comprensión más holística de sí mismo, porque el equilibrio entre lo consciente y lo inconsciente permite a la persona descubrir su verdadero yo, su fuerza interior y su potencial. Ve máscaras sociales e identidad real. Uno de los conceptos más profundos de Carl Jung en la psicología humana es la diferencia entre máscaras sociales e identidad verdadera. Jung sostiene que las máscaras sociales son un tipo de identidad creada por las estructuras sociales y culturales que determinan cómo los individuos aparecen en el mundo exterior. Sin embargo, estas máscaras están separadas del verdadero yo del individuo, de su identidad interior. En tiempos de crisis, estas máscaras a menudo se derrumban y el individuo comienza a preguntarse qué tipo de persona es a los ojos de sí mismo y de los demás. Jung afirma que estos procesos juegan un papel importante en el surgimiento del verdadero carácter de una persona. Este conflicto entre las máscaras sociales y la verdadera identidad es una pista fundamental para comprender el estado psicológico de una persona y su forma de afrontar las crisis, especialmente en situaciones estresantes y depresión. Las máscaras sociales son una estructura protectora desarrollada por los individuos para ser aceptados en la sociedad, encajar y presentar una determinada imagen a los demás.
Según Jung, cada individuo forma una persona durante la infancia, de acuerdo con los valores, normas y expectativas de la sociedad. La persona es el esfuerzo de un individuo por desarrollar una identidad que sea aceptable dentro de la sociedad. La crisis a menudo obliga a la persona a tomar una decisión frente a las presiones sociales, las expectativas y las expectativas de rol. La ruptura de las máscaras sociales hace que el individuo se enfrente a su yo interior y se familiarice con sus propias debilidades, miedos y dolores. A veces, esto puede llevar a una especie de colapso o reestructuración psicológica. Jung sostiene que las máscaras sociales ocultan el verdadero yo del individuo y que estas máscaras deben ser destruidas. Al romper estas máscaras, el individuo puede progresar hacia el descubrimiento de su verdadera identidad. Sin embargo, este proceso puede ser doloroso y desafiante porque el individuo se enfrenta a una identidad que es incompatible con las normas sociales. El verdadero yo trasciende la aceptación social y está moldeado por la verdad interior y la libertad. Según Jung, la diferencia entre las máscaras sociales y la verdadera identidad juega un papel importante en el proceso de desarrollo personal de un individuo. En momentos de crisis, cuando una persona comienza a cuestionar sus máscaras sociales, esto también conduce al surgimiento de conflictos dentro del individuo, deseos reprimidos y barreras subconscientes. Esta situación refleja una lucha interna de la persona por encontrar su identidad auténtica. La verdadera identidad se refiere al yo esencial del individuo que existe independientemente de las presiones y normas de la sociedad. Jung describe este proceso como individuación. El individuo emprende un viaje interior para conocer su verdadero yo y construir una vida en consecuencia, más allá de las máscaras sociales y las identidades externas. Este viaje es a menudo desafiante, ya que romper los moldes impuestos por la sociedad y aceptar la propia identidad puede dejar al individuo solo en el contexto social. La destrucción de las máscaras sociales y el descubrimiento de la verdadera identidad, según Jung, permite al individuo adquirir una mayor autoconciencia y madurez espiritual. Pero esto no es algo que solo ocurre en tiempos de crisis. La ruptura de las máscaras sociales está relacionada con las dificultades y traumas que el individuo encuentra a lo largo de la vida. Los momentos de crisis pueden ser los momentos en que este proceso se acelere y se haga más evidente. Cuando se enfrenta a una crisis, el individuo puede darse cuenta de lo temporales y falsas que son las máscaras sociales. Las máscaras sociales obligan a los individuos a ajustarse a las expectativas y normas externas, ocultando así su yo interior. La verdadera identidad se refiere a un sentido único y profundo de uno mismo. Los momentos de crisis pueden ser una oportunidad para provocar la caída de estas máscaras y la revelación de la verdadera identidad. Este proceso, aunque doloroso, permite a las personas conocerse más profundamente, ganar autoconciencia y vivir una vida más libre. Según Jung, este viaje, como parte del proceso de individuación, es uno de los pasos más importantes que una persona puede dar hacia la madurez espiritual. Expectativas sociales y necesidades internas. En las teorías psicológicas de Carl Jung, las diferencias entre los comportamientos internos y externos son importantes, especialmente para comprender la tensión entre el papel del individuo en la sociedad y sus necesidades internas. Esta tensión surge del conflicto entre la necesidad del individuo de adaptarse a las expectativas sociales y la satisfacción de sus propias necesidades internas. Según Jung, la psicología humana intenta establecer un equilibrio entre el esfuerzo por adaptarse al mundo exterior y a la sociedad, y al mismo tiempo intentar realizar los propios deseos internos, pasiones y autoestima. Este proceso se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la vida de un individuo, y en los momentos de crisis, este conflicto se hace más evidente. Este conflicto entre las expectativas sociales y las necesidades internas puede revelar profundas diferencias entre el verdadero carácter de un individuo, sus roles sociales
y su verdadero yo. Las expectativas sociales son los comportamientos, valores, roles y normas que la sociedad exige a los individuos. La sociedad a menudo inculca a los individuos que deben adoptar un determinado estilo de vida, alcanzar un determinado nivel de éxito y alcanzar un determinado estatus social. Estas expectativas suelen estar determinadas por el entorno social que rodea al individuo, la estructura familiar y las normas culturales. Las expectativas sociales son una fuente de motivación externa y observable que un individuo intenta constantemente cumplir para ser aceptado, amado y respetado dentro de la sociedad. Según Jung, la verdadera identidad de una persona está determinada por estas necesidades internas y son la esencia detrás de las máscaras sociales. Las necesidades internas abarcan la búsqueda individual de significado, satisfacción personal, paz y equilibrio espiritual. El individuo quiere vivir una vida más allá de las normas sociales, en consonancia con sus deseos profundos y su mundo interior. Según Carl Jung, la tensión entre estas necesidades internas y externas juega un papel importante en el desarrollo personal de un individuo. Si una persona moldea constantemente su vida según las expectativas sociales e ignora sus necesidades internas, esto puede conducir a angustia psicológica, estrés y una sensación de agotamiento. Un individuo que no puede ir más allá de los roles y la comprensión del éxito que le impone la sociedad puede sentirse alienado con el tiempo. Esta situación puede llevar al individuo a sentirse insatisfecho con la vida y a sentir un profundo vacío como resultado de conflictos internos. Mientras el mundo interno intenta procesar el dolor, la pérdida y la confusión, las expectativas sociales presionan al individuo a fingir que todo es normal. En tal situación, el individuo puede encontrar una solución temporal engañándose a sí mismo y a la sociedad, pero a largo plazo, esta situación puede crear un sentimiento de insatisfacción espiritual y alienación. Jung ve el conflicto entre las necesidades internas y las expectativas sociales como un punto de inflexión importante en el proceso de desarrollo individual. Para resolver este conflicto, la persona debe enfrentarse a su yo interior y crear un estilo de vida acorde con sus propios valores. Las crisis brindan oportunidades para que el individuo comprenda sus necesidades internas, su profundidad emocional y sus verdades personales. Según Jung, avanzar desde una vida moldeada por las presiones sociales, escuchando la propia voz interior, es una parte fundamental del proceso de individuación. La individualización es el descubrimiento de la verdadera identidad y el potencial de uno mismo, mediante el establecimiento de un equilibrio entre el mundo interior y el exterior. Carl Jung sostiene que la tensión entre estas dos áreas se hace evidente cuando una persona enfrenta dificultades y crisis en su vida, mientras que la satisfacción de las necesidades internas permite al individuo encontrar su salud espiritual y su verdadera identidad. Las expectativas sociales apuntan únicamente al éxito y la aceptación externos. Para resolver el conflicto entre estas dos fuerzas, una persona debe recurrir a su mundo interior, ir más allá de las máscaras impuestas por la sociedad y encontrar su verdadero yo. Según Jung, este proceso constituye la piedra angular de la maduración individual y la salud mental, trae conflictos y conductas internas. Uno de los análisis más profundos de Carl Jung sobre la psicología humana es el estudio de los conflictos internos y su impacto en el comportamiento de un individuo. Los conflictos internos surgen de la tensión que experimenta un individuo entre sus pensamientos conscientes y sus deseos e impulsos inconscientes, o entre las expectativas sociales y sus valores fundamentales. Según Jung, estos conflictos dejan marcas importantes no solo en la estructura psíquica del individuo, sino también en su comportamiento externo. Si bien los conflictos internos dan forma al desarrollo psicológico de una persona, también pueden conducir a cambios importantes en sus relaciones sociales, su carrera y su vida personal. Estos conflictos juegan un papel clave a la hora de comprender el carácter y la verdadera identidad de una persona, ya que el comportamiento de un individuo
es a menudo un reflejo de estas profundas tensiones psicológicas. La base de los conflictos internos es la incompatibilidad entre los propios deseos del individuo y las normas impuestas por el mundo exterior. Si bien las personas se ven obligadas a asumir determinados roles y vivir en un determinado orden para ser aceptadas por la sociedad, también quieren continuar su búsqueda de libertad, creatividad y significado personal en su mundo interior. Los conflictos internos son un proceso en el cual estas emociones, pensamientos e impulsos reprimidos se expresan externamente, dando lugar en ocasiones a conductas irracionales y descontroladas. Los conflictos internos no solo crean caos, sino que también pueden ser una forma para que un individuo se descubra a sí mismo y alcance sus verdades internas. Según Jung, la salud psicológica de una persona depende de cómo afronta estos conflictos. El individuo debe aceptar y afrontar sus conflictos internos y los aspectos reprimidos de su sombra. Esta confrontación solo es posible con conciencia personal y un profundo trabajo interior. Jung llama a este proceso individuación y lo describe como un viaje para encontrar la verdadera identidad propia. A pesar de las expectativas sociales, los deseos conscientes e inconscientes y las barreras psicológicas. Entender cómo los conflictos internos moldean el comportamiento proporciona una pista importante para desentrañar el carácter de una persona. Los conflictos internos a veces están directamente relacionados con las conductas que el individuo refleja al exterior. Las conductas son la forma más visible de los conflictos internos, y si una persona tiene éxito en lidiar con estos conflictos, su conducta también se vuelve armoniosa y equilibrada. Sin embargo, cuando los conflictos internos no se resuelven o se ignoran, pueden convertirse en una presión que dirige el comportamiento del individuo. Estas presiones, combinadas con el deseo del individuo de ser reconocido y aceptado en el mundo exterior, pueden conducir a la falta de armonía, la incomprensión y la desconexión emocional en las relaciones sociales de una persona. A medida que el individuo intenta suprimir sus conflictos internos, puede enfrentar problemas psicológicos como más estrés, ansiedad y depresión. Según Jung, la aceptación por parte del individuo de sus conflictos internos, el enfrentamiento de estos conflictos y el intento de resolverlos constituyen las piedras angulares de su maduración psicológica y espiritual. Este proceso deja huellas profundas no solo en el mundo interior del individuo, sino también en los comportamientos que exhibe en el mundo exterior. Resolver los conflictos internos es un paso fundamental para que un individuo descubra su verdadera identidad, esencia y viva una vida más saludable. Al final de este proceso, el individuo puede desarrollar un estilo de vida que esté en armonía no solo con las presiones sociales, sino también con sus propias necesidades y deseos internos. ¿Qué opinas sobre la relación entre estos conflictos internos y los comportamientos? ¿Cómo se han manifestado en tu experiencia los conflictos entre las expectativas sociales y las necesidades internas? ¿Qué importancia cree usted que tiene resolver este tipo de conflictos para la salud mental y el desarrollo personal de una persona? Comparte tus comentarios con nosotros, porque tu opinión realmente importa. Si quieres ver más contenido sobre este tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, por lo que esperamos recibirlos. Por cierto, se ha activado el botón para unirse a nuestro canal. Es muy importante que te conviertas en miembro para apoyar nuestro canal y que podamos producir más contenido. Gracias.